Hola a todos, mi nombre es Steven Zabalay, estoy acompañándolos desde Argentina y bueno, orgulloso, realmente honrado por esta convocatoria para acompañarlos unos minutos en estas jornadas con un tema que realmente a mí me apasiona y es el cambio de paradigma, sobre todo un tema de actualidad en donde necesitamos descubrir nuevas formas de ver el futuro. Estoy realmente muy entusiasmado con esto y bueno, sin más, quiero comenzar con esta sesión. Bien, voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación. Perfecto. Comencemos. Bien, es que siempre lo hicimos así. Realmente esta es la frase más peligrosa en la cultura de una empresa, sobre todo cuando el mercado nos enfrenta con desafíos que ponen en peligro la subsistencia de la empresa. Este es un paradigma que realmente debemos cambiar, pero pensar en nuestros paradigmas y en los cambios nos genera cierta resistencia. A ver, ¿por qué sucede esto? Veamos históricamente cómo ha evolucionado la historia. Primero, definamos qué es un paradigma. Son los pensamientos, es el conjunto de pensamientos, juicios, conceptos y hábitos que nos influencian en la forma de ver el mundo. Desde el principio de la historia de la humanidad, nosotros hemos visto el mundo desde una cierta perspectiva que ha ido cambiando. Veamos, por ejemplo, en algún momento la Tierra dejó de ser plana, ¿verdad? Hubo una persona llamada Copérnico que también en algún momento se planteó que la Tierra no fuera el centro del universo. Entonces, el paradigma cambió desde el geocentrismo a el nuevo paradigma con el Sol en el centro del sistema solar. Otro cambio de paradigma fue desde el paradigma newtoniano al cuántico, ¿no? El universo deja de ser solamente influenciado por la fuerza de la gravedad y empiezan a aparecer las fuerzas atómicas. Entonces, veamos, en la actualidad aparecen muchísimos más paradigmas y parece que la velocidad con que aparecen está acelerándose demasiado. Aparece Internet, las comunicaciones, inteligencia artificial, automatización, genética, e-commerce, Big Data, que es la capacidad de analizar una cantidad monstruosa de información en tiempo real. Ahora, si analizamos esto históricamente, vemos que desde el principio del siglo XX, por ejemplo, hasta el principio del siglo XX, veíamos que era como una progresión lineal, ¿no? Los cambios se venían dando de una forma lineal. Ahora, en los últimos tiempos, y sobre todo en los principios del siglo XXI, vemos que estos cambios comienzan a ser de forma exponencial. Ahora, se dieron cuenta que todos estos cambios que transformaron la historia del ser humano, el universo siguió siendo el mismo. Solo nos hemos transformado nosotros al tener nuevas herramientas para observarlo. Entonces, si el universo sigue siendo el mismo, ¿para qué necesitamos cambiar? Bien, cambiar los paradigmas nos permite percibir mejor la realidad. Esta progresión exponencial nos está conduciendo hacia ese destino. Entonces, si cambiar nuestros paradigmas nos permite ver mejor la realidad, yo me pregunto por qué nos cuesta tanto. Bien, y acá vamos a analizar tres razones. Que hay muchas razones, pero quiero destacar tres fundamentalmente. Primero, que no nos estamos planteando preguntas poderosas y desafiantes. Copérnico, inclusive Cristóbal Colón, se hicieron preguntas realmente poderosas, desafiando el status quo del momento, desafiando las obviedades. También existe la invisibilidad del paradigma. Es decir,
que el paradigma generalmente no lo podemos ver. Esto lo vamos a analizar también. Y otro lugar que quiero que nos detengamos a analizar en profundidad es el lugar interno desde el cual nosotros comenzamos a responder. Veamos el punto número 1, entonces. ¿Nos estamos haciendo realmente preguntas poderosas? Veamos un ejemplo. ¿Son necesarias las prisiones para los prisioneros? Bueno, esto es una pregunta poderosa y desafiante. En algunos casos, la respuesta ha sido siempre que sí, ¿verdad? La mayoría de los gobiernos del mundo prefieren tener los prisioneros en prisiones. Hubo un cambio en Malasia, donde el gobierno decidió hacerse esta pregunta y responderla de otra forma. Desde hace varios años existen prisiones o sistemas penitenciarios donde la forma de contenerlos a los prisioneros en realidad es un hogar muy grande donde las personas aprenden oficios para desempeñarse en la sociedad, con visitas ilimitadas y no a través de vidrios. Entonces la familia puede ir a visitarlos y no se sienten como marginados, no se sienten aislados y sienten que cuando salgan pueden tener un futuro. Entonces, esta es una pregunta poderosa que cambia el status quo. Otra pregunta poderosa es si realmente es necesario el ejército. Esta pregunta, generalmente también la respuesta es que sí. Pero, por ejemplo, en Costa Rica, desde el año 45, después de la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a plantearse esto. Y a partir del año 48, 1948, este país ya no tiene ejército. Y a partir de ese momento, 22 países se han sumado a ese desafío. Otra pregunta, ¿es necesario el petróleo? Bueno, también en Costa Rica parece que son precursores en hacerse preguntas diferentes. Esta pregunta tuvo una respuesta que hasta el año pasado los ha llevado a trabajar hacia la independencia del petróleo. Actualmente Costa Rica eliminó el combustible fósil para la generación de energía y ahora está tratando de eliminar los combustibles fósiles para el sistema de transporte también. Entonces ahora produce solamente energía limpia. Una pregunta poderosa y quizá poco frecuente es, no sé, papas fritas sin aceite. ¿Hace falta aceite para freír las papas fritas? Bueno, una empresa que quiso ser innovadora en este sentido, sobre todo para un mercado que está demandando comidas más saludables, inventó una freidora sin aceite. Es una freidora que cocina las papas, le da el mismo sabor que la papa frita, pero lo hace con aire caliente. Entonces, veamos, acá no estoy haciendo propaganda de este artículo, pero sí me llama la atención cómo estas preguntas poderosas pueden llevarnos a innovar y crear soluciones que no existían en el pasado. La clave está en romper la obviedad, ¿no? Y no tener miedo. Un segundo punto, entonces, dijimos que era la invisibilidad del paradigma. Esto no nos damos cuenta, pero realmente cuando vemos la realidad, no la vemos como es, sino la vemos como a través de los cristales de unas gafas. Vemos del color de las gafas. Entonces, el punto importante acá es que no solamente teñimos todo del color que vemos a través de las gafas, sino que nos transformamos, así vivimos, nos mimetizamos con el paradigma, no con la realidad. En este sentido, estamos más cerca del camaleón
que de nuestros primos, los primates. Estas gafas nos van a permitir a ver dentro de un cierto espectro, y fuera de ese espectro estaremos ciegos. La ceguera separa lo que es posible de lo que no es. Esto es muy importante porque si no lo vemos, no podremos intervenir en la percepción de la realidad que queremos cambiar. Entonces, debemos estar atentos a los cambios en el entorno que nos dan esa información. Bien. Un tercer punto es que la resistencia al cambio de paradigma depende del lugar interno desde el cual estamos respondiendo. Entonces, acá es muy fácil preguntarnos, ante cada situación desafiante, si existe un problema. Si la respuesta es no, bueno, no hay problema. Pero también puede ser que no lo veamos y no sabemos, tenemos ceguera y no sabemos que estamos ciegos. Entonces, esto es peligroso porque puede llevarnos a tener un momento Kodak. Como en los años 90, cuando la industria de la fotografía dio un giro en la tecnología y la tendencia fue migrar hacia lo digital. Cambió el entorno tecnológico, pero el paradigma interno de Kodak no lo aceptó, afirmando que eran los mejores fabricantes de rollo de fotografía y que el formato digital nunca lo superaría. El paradigma externo del mercado sí aceptó esta transformación, dejando a Kodak y su miopía en el pasado. Entonces, las empresas deberán esforzarse por evitar otro momento Kodak. Ahora, si nos preguntamos de nuevo si el cambio en el entorno representa un problema y la respuesta es sí, entonces debemos prestar atención al lugar interior desde donde vamos a responder. Si nos fijamos en lo que está fuera de nuestro control, es decir, con una mentalidad de víctima, vamos a tener ciertos resultados y vamos a enfocarnos en lo que no nos da poder. Ahora, si nos enfocamos en lo que está dentro de nuestro control, que son nuestras percepciones, nuestros pensamientos, nuestras acciones, vamos a trabajar desde una mentalidad de protagonista. Y esto nos da más poder para intervenir en el futuro y en la realidad que queremos cambiar. Esto lo vamos a analizar más en profundidad desde un modelo que ha sido diseñado y analizado desde el MIT. Hace varios años los profesores del MIT, de la Facultad de Ciencias Económicas, empezaron a analizar varios puntos de la realidad mundial, desde el punto de vista de la naturaleza, desde el punto de vista socioeconómico y desde el punto de vista de los individuos. Y desarrollaron lo que llaman la teoría U, que es analizar dos caminos. Un camino es el camino que ven acá en azul, el superior, que es el camino más natural, que la mayoría de las empresas y las organizaciones gubernamentales, inclusive en nuestra vida privada, actuamos de esta forma. Es un camino reactivo, automático, inconsciente, basado en el miedo y la supervivencia. Y por debajo ven la línea amarilla. Este es el nuevo planteamiento que está trayendo esta teoría. Esta es una forma de ver el presente y el futuro más abierta. Es un camino proactivo, consciente de aprendizaje, basado en una mirada y perspectiva de bien común y de apertura. La diferencia entre ambos es el nivel de conciencia desde donde actuemos. Y la capacidad también de ver nuestro entorno y nuestro interior. Entonces, veamos la parte superior, que es la más común.
comienza por la negación, es decir, con una visión cerrada de lo que es posible. Y esto no nos permite ver el futuro con una mirada esperanzadora. Generalmente acá la mirada es hacia el pasado y lo que está tratando de hacer el individuo es de evitar la recurrencia del pasado, ¿no? Entonces, este es un camino que está muy influenciado por lo que ha sucedido en el pasado, trayendo esas mismas herramientas y prácticamente llevando a un camino de autodestrucción en algún momento. Ya lo vamos a analizar. Bueno, entonces el primer paso es la negación, ¿no? Negar lo que está pasando. Y esto generalmente lo podemos escuchar con frases como, esto no puede ser así, no lo podemos permitir, y mucha resistencia al cambio. El segundo paso es la desensibilización. Nos volvemos más insensibles. Es decir, es muy difícil ante una circunstancia de cambio donde yo me siento con miedo, poder ponerme en los zapatos del otro. Entonces, si yo tengo una empresa y estoy trabajando desde la subsistencia y tengo miedo de que me coma la competencia, va a ser muy difícil ponerme en los zapatos de mis competidores o de mis proveedores o de mis clientes. Voy a tratar de subsistir yo. Entonces, esta forma de no sensibilizarme con lo que está sucediendo en el entorno también me hace tener una visión sesgada de la realidad. De nuevo, en todo momento aparecen estas cegueras, sobre todo la ceguera interior. El tercer camino, digamos, el tercer paso o el tercer lugar donde llegamos a través de este análisis es en la ausencia. Al sentirme tan invadido por los problemas, ¿no? Con una visión cerrada, con poca emocionalidad, trato de aislarme emocionalmente. También eso me genera muy pocos mecanismos para poder ponerme en acción. Generalmente acá la intención es o atacar o aislarme o correr, ¿no? Esto en las neurociencias lo deben ver muy comúnmente. Entonces, como resultado, yendo hacia un final, digamos, esto lleva al control unilateral. Entonces, como única alternativa ya me queda tratar de mantener todo bajo mi control y que se manifieste mi voluntad, en vez de dejar fluir y hacer que el futuro vaya ayudándome a cambiar y a aprender en el camino. Trato de controlar y minimizar los cambios para mantenerme con mi perspectiva y con mi paradigma. Entonces, nos encanta el control, pero cuando son demasiadas variables, traemos mucha frustración a nuestra vida. Y como consecuencia generamos ausencia, resentimiento y falta de compromiso que hacen más deficiente la organización, retrasando el aprendizaje y con mayores costos en reclutamiento y retención de talento. La gente no le gusta trabajar así, entonces hay mucha circulación de empleados. Esto ha sido crítico en muchas empresas, inclusive llegando hasta su autodestrucción. Veamos un ejemplo. El caso Argentina. Esto, de nuevo, con este modelo podemos analizar situaciones, ya sea a nivel gubernamentales, a nivel privado, a nivel individual. En este caso, por la cercanía conmigo, entonces traigo el caso de Argentina. Entre los años 2003 y 2015, Argentina se comenzó a aislar por políticas del gobierno, se levantaron las barreras de ingreso con prohibiciones a las importaciones, lo cual generó un retraso en la innovación. Es decir, si vemos acá, se comenzó a negar una demanda global donde todo tiene que estar interconectado con todo. Acá se generaron barreras que impidió esto, ¿no? Entonces,
al trabajar desde ese lugar, se retrasa la innovación y luego, cuando termina este gobierno, a los 12 años, se levantan estas restricciones y para competir con el mundo no hay inversiones para superar este desafío. Entonces, Argentina está retrasada varios años y para volver a ponerse en la carrera de competencia con el mundo, deberá invertir mucho tiempo y mucho dinero, y esto le va a generar muchísima energía. Entonces, esto pasa también en las corporaciones y pasa a nivel individual. Ahora, veamos la otra parte, la parte inferior de la U. En este caso, comenzamos de otra forma, desde otro lugar interno, de un lugar de conciencia, un lugar que nos permite analizarnos internamente, es decir, como mirándonos en el espejo. ¿Desde qué lugar estoy actuando yo como líder? ¿Y qué está pidiendo el entorno? ¿No? Es una forma más natural de ir acompañando la evolución. Entonces, comienza desde un lugar de escucha. Primero, haciéndonos preguntas poderosas, ¿verdad? Y luego, comenzando a percibir qué está ocurriendo en el entorno, escuchando. Esta es una de las capacidades que los seres humanos estamos perdiendo. Tenemos buena capacidad para hablar, pero no para escuchar, para percibir. Y abrir nuestra mente para poder percibir lo que está ocurriendo y abrir nuestras emociones también, sentirnos alineados con lo que está ocurriendo desde un lugar de vulnerabilidad, si lo podemos decir. Escuchar con curiosidad es parte de este análisis. Entonces, para eso necesito ser honesto emocionalmente. Ahora, veamos, por ejemplo, el caso de Newton, Copérnico, Jeff Bezos de Amazon o Steve Jobs. Ellos tienen constantemente esa capacidad, tuvieron algunos, y Jeff Bezos, que todavía es el líder de Amazon, tiene esa capacidad de ver el entorno y ver qué está necesitando el futuro, trayendo soluciones innovadoras, independientemente de lo que haya ocurrido en el pasado. Entonces, no es un camino de evitar lo que pasó en el pasado, sino de anticiparse al futuro y ver qué es lo que está llegando. Por supuesto, también observándose a sí mismo y observando el entorno. Entonces, tener esta doble capacidad. Acá es donde la presencia de un coach puede facilitar el proceso, por ejemplo, generando nuevas distinciones y herramientas en el líder. Bien, ahora, llega un momento, acá en la base de esta U, que es un lugar de presencia plena, que como lo llaman los profesores del MIT. Es un lugar donde, bueno, en el MIT se ha analizado desde muchos lugares este espacio de creación que realmente tiene un contexto teórico a través de la universidad, pero es algo que los seres humanos tenemos desde tiempos ancestrales. Es la capacidad de estar en el presente y tener la capacidad de analizar qué es lo que necesitamos dejar ir, qué es lo que ya no nos hace falta de lo que ya sabemos, y dar espacio para lo que viene, dar un espacio para el aprendizaje. Es decir, acá necesitamos una capacidad poderosa de estar presentes para poder analizar este espacio de creación. A partir de acá, nos abrimos al aprendizaje, nos abrimos a crear nuevas soluciones. El siguiente paso es la co-creación. Acá la intención es crear prototipos para equivocarnos rápido. Es decir, pasamos de la escucha, de sentirnos alineados con el entorno, sentirnos
desde qué lugar vamos a actuar, desde un lugar de curiosidad, de apertura, y desde ese lugar tomamos una decisión de qué necesitamos dejar en el pasado y a qué nos necesitamos abrir para el futuro. Creamos nuevas soluciones y desde acá comenzamos a co-crear. A co-crear porque necesitamos ayuda del entorno, necesitamos ayuda de nuestros clientes, de nuestros proveedores, necesitamos ayuda inclusive hasta puede ser del gobierno, para poder plantear nuevos mecanismos para enfrentar el futuro. Entonces, la única forma de poder llevar esto a la realidad, de pasar de la idea de un concepto a la realidad, es haciendo prototipos, haciéndolos de una forma económica y que nos permita equivocarnos mucho a bajo costo en poco tiempo. Entonces, son proyectos cortos que nos permiten ver si las soluciones son acertadas para adaptarse al futuro que está viniendo. Y de esta forma vamos tomando decisiones sobre cuáles son las mejores soluciones. Entonces, acá trabajamos desde una mente abierta, desde una emocionalidad que nos permite actuar. Hay emociones que nos permiten actuar y otras emociones que nos aíslan, como lo vimos anteriormente. Entonces, este lugar es un lugar desde el cual nos vamos a abrir a la incertidumbre del futuro, en vez de sentirnos cerrados a esa incertidumbre. Veamos, hay algunos ejemplos de sistemas que han aplicado esta metodología para resolver algunos problemas. El sistema de salud en Alemania, por ejemplo, tenía una ineficiencia muy notable en varios niveles. Los médicos trabajaban demasiado, la recaudación del sistema era baja, los pacientes no estaban bien atendidos y en términos generales la salud de la población no mejoraba. Entonces, se hicieron reuniones con muestras de cada parte involucrada, tanto directamente como indirectamente, en el sistema de salud. Tanto los médicos, como los pacientes, como los proveedores de los hospitales, los gerentes y hasta el sistema gubernamental. Entonces, se facilitaron las conversaciones, el diálogo, para poder trabajar desde este lugar, desde un lugar de mente abierta, de una emoción que permita la acción, y durante varios años se fueron haciendo varios prototipos. El sistema tuvo varios cambios de paradigma. Cambió desde, por ejemplo, el modelo institucional centrado en sistema, como fue originalmente desde fines de 1800, hacia un modelo de gerenciamiento centrado en resultados. Y luego a un modelo integrativo, centrado en el paciente. Ahora, el futuro va a ser generar un modelo de salud integral centrado en el ser humano. Para llegar a este último modelo integrador, se hizo participar, como bien dije recién, a todos los stakeholders. Durante este proceso se pudieron lograr como resultado la economía del sistema, los pacientes están mejor atendidos ahora, los trabajadores del área de salud están más felices con su trabajo. Es decir, por ejemplo, los médicos trabajaban demasiadas horas por día y siempre llegaban tarde o había, en algunos casos, ambulancias que llegaban, varias ambulancias al mismo lugar, y eso hacía muy ineficiente el sistema. La mayor eficiencia en la respuesta de emergencias ambulatorias mejoró la atención a los pacientes también, y esto no hubiera sido posible si no hubieran actuado todas las partes interesadas. Otro ejemplo que realmente quiero mencionar, porque va a ser un caso emblemático para el futuro, es el caso de Whole Foods. En este caso, no es exactamente una empresa que haya empleado esta metodología de la teoría U, pero sí
lo podemos analizar desde ese lugar. Whole Foods ha sido una empresa que comenzó en los años 80 con una tienda de alimentos en Austin. Fue realmente una empresa que operó desde sus inicios con un modelo integral que se caracterizaba por esta cooperación entre todos los stakeholders, los proveedores, los clientes, los empleados y los accionistas. Entonces, implementó políticas de calidad realmente muy elevadas y con un amplio compromiso con el medio ambiente. Desde su fundación obtuvo un crecimiento sustentable y sostenido, aumentando la cadena de tiendas a todo Estados Unidos. Actualmente esta tienda de alimentos ha sido adquirida por Amazon entrando en la era digital. Ahora, lo que llama la atención de esto es que es un cambio de paradigma, porque Whole Foods pasa de ser una cadena de supermercados con baja inversión en marketing a ser parte de una plataforma de e-commerce. Entonces, esto fundamentalmente, acá vemos cómo lo virtual va a cambiar lo real, que antes era inverso, ¿verdad? Entonces, lo que Amazon está haciendo es eliminar los puntos dolorosos de la cadena de valor. Su foco no es eliminar la competencia o la industria, su foco es ser más eficiente haciendo lo que otros no se animan, con un solo objetivo: agregar valor para el cliente. Entonces, no se puede aprender algo nuevo solo mirando tu competencia. Debes mirar todo tu entorno, inclusive otras industrias. Si solo te enfocas en tu industria y tus competidores, estarás creando más de lo mismo y creando commodities y bajando el precio y haciendo más de lo que está pasando en la mayoría de las industrias. Entonces, los grandes innovadores tienen esa doble capacidad de ver el interior, ¿no? ¿Qué está pasando hacia el interior de la empresa, al interior de los líderes? Y ver el entorno, tanto la competencia como fuera de la competencia, otras industrias, y traer esas innovaciones. Jeff Bezos, de Amazon, no existiría Amazon si no tuviera esa capacidad. Entonces, este caso va a ser un gran punto de referencia para ver cómo evoluciona la industria y cómo va a ser esto de lo virtual que cambia lo real, ¿no? La conveniencia de las compras online está impactando la forma tradicional de retail. Bien, ahora, ¿cómo pasamos de la negación y rechazo a la presencia, ¿no? ¿Cómo pasamos de la parte superior de la U a la parte inferior de la U? Esto es un tema delicado. Acá tenemos muchos casos que podemos referenciar. Todos deben conocer la situación actual con el gobierno de Estados Unidos, que podemos darnos cuenta que está trabajando desde la parte superior de esta teoría, ¿no? Tratando de implementar más barreras, tratando de pensar hacia adentro y haciendo que haya más diferencia, un quiebre entre nosotros y ellos. A comparación de otros modelos, ¿no? Como vimos anteriormente en el caso de Malasia, el modelo más abierto desde un lugar de esperanza, posibilitador y de apertura. Entonces, lo primero es darnos cuenta que esta grieta entre la negación y la presencia no es entre nosotros y ellos, es una grieta con la que convivimos cada uno de nosotros. Es un abismo que vivimos a todo nivel, desde lo individual a lo global. Enfrentarnos a ese abismo requiere observarnos a nosotros mismos y darnos cuenta que los problemas que vemos afuera son un reflejo de lo que vivimos internamente. Entonces debemos cambiar el lugar interno desde el cual operamos. De nuevo, este es un lugar ciego para muchos de nosotros, y cambiar nuestros hábitos y comenzar a amigarnos con el error, probar, ensayar, equivocarnos muchas veces, es parte de este desafío. Entonces, veamos, como conclusión,
quisiera invitarlos a mirarse en el espejo y mirar el entorno con apertura, con curiosidad, mirar no solamente la competencia y no mirar la industria como una amenaza, sino como un elemento posibilitador para el aprendizaje, cómo podemos intervenir de una forma que facilitemos la evolución en vez de retrasarla. Eso necesitamos mirarlo desde un lugar interno posibilitador, desde una emoción que nos permita ese desafío, desde un lugar esperanzador más que desde el miedo. Entonces, no es lo mismo pensar que mi propósito es evitar la destrucción de la industria, pensando desde el pasado, o como contraposición, construir una forma nueva de hacer negocios en forma sustentable, ¿no? Entonces, te pregunto, ¿cuál es tu propósito? ¿Quieres evitar o quieres construir? El otro lugar es el lugar de las cegueras, ¿no? Descubrir nuestras cegueras y nuestras resistencias. Desde este lugar, bueno, el coaching es una herramienta muy poderosa que nos permite descubrir estos puntos ciegos, reflexionar sobre nuestros paradigmas y nos ayuda a estar presentes, ayudándonos también a hacernos preguntas poderosas, preguntas que sean facilitadoras, preguntas que nos ayuden a desafiar las obviedades. Y también actuar, llevar acción masiva para poder equivocarnos, atrevernos al error, pero también para juntar nuestras fuerzas en comunidad, con nuestros stakeholders, con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con el gobierno, juntar nuestras energías para poder avanzar hacia un futuro más prometedor. Entonces, existen cientos de herramientas para resolver los desafíos actuales, pero si no se acompañan de un proceso interno profundo que los sostenga, el cambio va a ser superficial y difícil de sostener. Por eso estoy seguro que ustedes deben estar buscando las herramientas y la propuesta también es que sigan buscando en su interior para ver cuál es el lugar que les facilita este camino. Bueno, esto es un poco lo que quería compartirles. Yo les dejo acá mis datos por si quieren hacerme más preguntas sobre cómo funciona esta teoría, cómo se aplica, cómo se analizan las situaciones, los nuevos desafíos del presente y cómo podemos anticiparnos al futuro desde un lugar de apertura y de una emocionalidad de esperanza. Los invito a conectarse, los saludo desde Argentina, desde el sur de América del Sur, y les deseo mucho éxito con este nuevo desafío. Un abrazo grande y será hasta entonces.